cual tiene la responsabilidad de atender las primeras necesidades de los cristianos del primer siglo. Como vimos hoy, era la lengua. Y hoy vamos a ver otra necesidad que Santiago atiende, como es la sabiduría. Como bien Santiago explica, hay dos tipos de sabiduría: una que procede de lo alto y otra que procede del mismo infierno. Antes de empezar el capítulo 3, versículo 13 de Santiago, una vez escuchaba al doctor Adrian Rogers y él decía en una de sus prédicas, y la había titulado Los 5 fantasmas que nos acosan. Y él contaba cómo Engel, un hombre que nació en 1800, este hombre estuvo en un instituto bíblico, en una universidad cristiana. Él escribe varios libros, en los cuales he leído 2: el Manifiesto Comunista, escrito y publicado en 1845, La dialéctica del amo y el esclavo, y algo que tenía que ver con el alma. Este hombre se hizo popular y afectó el pensamiento colectivo de Europa y de algunos otros países en el año 1800. Después viene Marx y agarra las ideas de la dialéctica y escribe otros famosos libros. El tercero, y más respetado también, un hombre que era pastor, Darwin, que hoy en día o hasta la fecha se enseña como doctrina sus teorías, nada más y nada menos que el origen de las especies. El cuarto, tenemos a Freud, un perverso que hasta la fecha dicen que ya es superado, pero que afectó. En esos días veía su biografía y me llamó la atención que estuvo hasta 1930 y resto, o sea, fue contemporáneo de Hitler y todo. El quinto no recuerdo, pero lo que quiero llegar es que estos hombres, estos fantasmas, afectaron el pensamiento colectivo desde 1800 hasta la fecha. Es así que en Francia llegaron a un edicto, esto ya lo habíamos dicho antes, el cual decía que de ahora en adelante, dijeron los franceses, todo se va a explicar desde la ciencia, desde la razón y desde la costumbre, era otra palabra, no recuerdo. Y se dejó a un lado la Biblia. Bueno, nosotros como hijos de Dios tenemos que comprender que nosotros tenemos la sabiduría de Dios y debemos comportarnos conforme a lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Póngase en pie y acompáñeme en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13. Y cuando lo tenga, siga conmigo leyéndolo del 13 al 18, y usted, junto con la participación del Espíritu Santo, va a aprender lo importante que usted debe distinguir entre la sabiduría de Dios, que procede ¿de dónde? De lo alto, y la sabiduría del mundo, que proviene del mismo infierno. Hoy en día, o la mayoría de nosotros, fuimos conducidos por algo llamado conductualismo, del cual no vamos a entrar en tema, pero usted tiene que saber que por encima de eso está la conducta divina. La conducta, cuando Santiago habla aquí, está hablando nada más y nada menos que la responsabilidad de la conciencia en cuanto a la gratitud que usted tiene con el Señor. Dice la Escritura, para que usted sepa, aquí Santiago hace una 13ª, así puedo decirlo, pregunta. Si usted lee Santiago, el capítulo 1, él hace, antes de esas 12 preguntas, aquí es la 13ª pregunta, en el texto 3 es la tercera, y él dice: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Sigan ustedes. Pero si tenéis celos,
porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pueden sentarse. Padre, estamos agradecidos porque usted nos ha regalado un día más de vida, Señor. Nos ha permitido congregarnos, Señor. Qué privilegio más grande conocer de su palabra, Señor. Le pedimos en el nombre de Jesucristo la participación del Espíritu Santo y que nuestros corazones estén atentos que nuestros oídos estén atentos, Señor, a su palabra, Señor, y que a través de Santiago, a través del Espíritu Santo, que es el que nos enseña, y a través de mi persona, podamos entender, Señor, lo importante de distinguir entre la sabiduría humana y la sabiduría del mismo infierno, pues los cristianos debemos ser conocidos por cómo nos conducimos. En el nombre de Jesucristo, amén. Como les decía, Santiago hace aquí una tercera pregunta y él expone algo que ya dijo en el capítulo 3.1, es lo mismo. Dice, quien es sabio y entendido, está hablando a lo que ya había dicho en el 3.1. Vean lo que dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Cuando Santiago expone aquí a los primeros cristianos, les está diciendo, no todos pretendan ser maestros. Ahora, está violando Santiago lo que dijo Pablo después, el que anhela obispado, porque es la misma palabra. No, Santiago aquí está hablando de la responsabilidad que tiene usted y yo a la hora de abrir nuestra boca. El doctor Cole siempre decía que somos la suma de las palabras que hablamos y que otros nos hablan. Eso es la administración por la cual usted tiene que ser responsable. Entonces él dice, quien es sabio y experto, ahí la palabra es experto, está hablando a cristianos ya maduros. Quien es sabio y experto es la palabra, entre vosotros muestre ¿qué? Por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Vea lo que decía el versículo 6, ahí pone también un contraste. Versículo 6 venía diciendo, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Es lo mismo que Santiago está hablando, pero aquí es una distinción entre la sabiduría que viene de Dios, de lo alto, y la sabiduría del mismo infierno. Entonces, ¿quién es sabio y entendido? Y dice que sabio y experto es el que tiene conciencia de su grave responsabilidad. ¿Cuál es la grave responsabilidad que usted tiene, hermano? Muy fácil. El usar su boca, sus palabras, para la edificación del cuerpo, dice Corintios, si no me equivoco, y la predicación del Evangelio. Pues sabemos también que Corintios, capítulo 3, 4, recuerdo, dice que somos ¿qué? Cartas abiertas. Gracias. O leídas, es lo mismo. Entonces, eso es lo que Santiago está exponiendo. Sabio experto es el que tiene conciencia de su grave responsabilidad y la clave de toda la conducta cristiana. La clave de toda la conducta cristiana, de lo que Santiago está hablando aquí, es la responsabilidad y la gravedad de la conciencia en cuanto a cómo yo expreso mis ideas, mis palabras. Muy bien. Después de eso, capítulo
versículo 3, versículo 14 dice, pero si tenéis ¿qué? Y da una lista de celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Recuerdan las palabras que Jesús dijo? La verdad, ¿qué? Os hará libre. Jesús habló mucho sobre la verdad. Aquí yo quiero que usted entienda una premisa, la cual me ha ayudado mucho para convivir en todos los lados donde yo me conduzco. Una premisa aquí que yo quiero transmitirles es que usted tiene que entender algo en cuanto a una verdad. Siempre que usted se rodea con personas, tenga estas dos cosas. Número uno, todo ser, toda persona tiene la imagen de Dios. Nunca se le olvide eso. Sean amarillos, blancos, chinos, lo que sea, tienen la imagen de Dios. Y número dos, vale la sangre de Cristo. Que se beneficien o no, ya eso es algo es otro tema. Pero siempre que usted hable con personas, cualquier índole que sea, cualquier grado de estudio, sepa que una premisa importantísima es que todo ser tiene la imagen de Dios y todo ser vale la sangre de Cristo. Siempre que he estado con personas, les he dicho lo mismo. Si para usted no vale la sangre de Cristo, nada en este mundo le va a satisfacer. Entonces dice, pero si tenéis celos amargos. Primero dice que el cristiano es conocido por ¿qué? La buena conducta, que lo muestra en obras de sabia mansedumbre. Pero dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. 1 Corintios 2:14, para que usted sepa lo que está hablando también Santiago. Primera de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, es un versículo que usted debe saber de memoria. Leo para ustedes, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son de ¿qué? Del Espíritu de Dios, porque para él ¿qué son? Locura. Aquí hago un paréntesis. Cuando estudiaba la biografía de Engel, me llamó la atención cómo este hombre estuvo a punto de pasarse, por decirlo así, a lo espiritual y ser pastor de una iglesia. Pero en un momento determinado él empezó a estudiar divinidades y dijo, no, un momento, Jesucristo no puede ser Dios. Y empezó en sus razonamientos y desechó eso y dice, no, me voy por la dialéctica, el arte de razonar y argumentar. Empezó sus estructuras y dejó lo espiritual y construyó su propio razonamiento. Vean lo que sigue diciendo, porque para él son ¿qué? Locura, y no lo puede entender porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. En cambio, ¿el qué? Espiritual. ¿Quién es el espiritual? Muy bien. Hay algo que usted tiene que tener presente. No hay niveles de espiritualidad. Ese concepto medio dualista y no sé ni qué nombre decirle, no es bíblico. El hombre espiritual es aquella persona que ha aceptado a Cristo, es aquella persona que ha sido lavado en la sangre de Cristo. Ahora, su carácter, el conocimiento de Dios es lo que hace la diferencia. Pero no hay niveles de espiritualidad. Quítese esa idea. El espiritual es aquella persona que tiene el Espíritu Santo, sea por don o por el uso de sus dones, tiene el discernimiento desarrollado. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Volvamos a Santiago para que usted vea cómo Santiago le decía al pastor de la iglesia de Jerusalén, un hombre que dedicaba muchas horas orando, porque él sí entendía las necesidades de esa época. No sé con cuántas personas tenía que lidiar, pero estando en Jerusalén tenía que lidiar con judíos de mucho dinero, con escribas, con fariseos. Tenía que argumentar y ponerles de manifiesto cuál era la verdad. Por eso él decía, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis
contra la verdad. Hay un versículo que a mí me encanta en la Biblia, palabras de Jesús. Jesús dijo: si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Muchas veces nosotros ponemos excusas, como soy así, o no puedo cambiar. Bueno, usted está haciendo una afrenta al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene el poder de transformar cualquier vida. Hay vicios, claro que sí, entiendo que los vicios cuesta mucho dejarlos, pero no imposible. También sé que un vicio de 10 a 15 años no se deja en un año, pero para Dios no hay nada imposible. Vea lo que sigue diciendo, versículo 15. Ya aquí Santiago cambia y dice: porque esta sabiduría no es la que desciende ¿de dónde? De lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Versículo 16 dice: porque donde hay ¿qué? Celos, contención, allí hay ¿qué? Perturbación. Nunca se olvide esa palabra. Perturbación, ¿y qué más? Y toda obra perversa. Entonces Santiago dice que el que es sabio, o sea, maestro, que es una persona que ya tiene años, incluso que ya sabe la responsabilidad de las palabras y que es experto, debe conducirse con sabia mansedumbre. Y pone el contraste de que hay personas que tal vez no han madurado o que tal vez no han conocido la verdad porque tienen celos amargos, contención en el corazón, son fantasiosos y mienten contra la verdad, o sea, van en contra de lo que Cristo ha dicho. Cristo dijo: yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Si usted tiene una vida insatisfecha, bueno, ¿es usted o es Cristo? Si es hijo de Dios. Porque donde hay celos y contención, allá hay ¿qué? Perturbación. ¿Usted ha sentido perturbación? Claro que sí, el demoníaco puede tenerlo. Pero en el roce, con el trato con otros cristianos, si usted tiene esto, está violando la verdad, está manifestando lo peor de un impío. Y dice: toda obra perversa. Algo que yo siempre digo cuando alguien me cuenta: mira, es que tal persona me hizo eso, y digo: qué bueno, porque donde hay personas hay problemas y el carácter se desarrolla con el roce con otras personas. Si usted lo ve así, es bueno, pero si usted cae en la jactancia de pobrecito yo, dígame que usted está violando lo que dije, la premisa de: somos imagen de Dios y valemos la sangre de Cristo. Después de eso, Santiago habla de cómo es la sabiduría. Primero dice cómo es la sabiduría del mismo infierno y da 8 características que usted tiene que saber de cómo es la sabiduría divina. Pero antes de eso, vea lo que dice Juan 8:44. En cuanto a la sabiduría del mundo, que es del mismo infierno, usted tiene que saber que procede de Satanás. Juan 8:44, para que usted vea cómo Jesús había hablado y había manifestado que muchas veces la forma de conducir determinaba cuál padre tenemos. Y antes de eso, haga un paréntesis en su mente para que no se me confunda. Vea lo que dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿dónde? En la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cada vez que usted tenga ese conductualismo, esas conductas perversas, usted está en contra de la verdad y tal vez está escuchando
o siendo administrado por la mentira que procede del mismo Satanás. 1 Corintios 14:33, para que usted vea que, como dicen popularmente, donde hay orden, está Dios. Bueno, es lo mismo que viene hablando 1 Corintios 14:33. Dice la Escritura: pues Dios no es Dios de confusión, sino de ¿qué? De paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces usted tiene que definir la sabiduría divina, la sabiduría humana, que es natural y diabólica, y todo lo que usted haga debe ser realizado con la verdad. Entonces, ahora sí, así que Santiago expone cómo es esa perversidad de corazón, cómo es esa jactancia, pone 8 características de cómo es la sabiduría de Dios. Y es aquí donde sí nos interesa saber más. Lo primero que dice, pero la sabiduría que es ¿de dónde? De lo alto. Primero dice, la sabiduría es de lo alto. Si usted es hijo de Dios y tiene el Espíritu Santo, tiene comunión con el Hijo, puede entrar al Padre y puede gustar, puede traer todas las bendiciones que Dios ha dejado para sus hijos. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto. Cada vez que nosotros vamos a tomar decisiones, cada vez que vamos a tener conflictos de intereses, conflictos morales, lo que usted cree va a pensar. Lo que pienso hago, perdón, de lo que creo pienso y lo que pienso hago. Es una premisa, es casi un axioma. Entonces es lo mismo. Entre más yo conozco la verdad, más lo voy a mostrar, como dijo ahora nuestro hermano Esteban, en mis palabras y como yo veo a los demás hermanos. Algo que me llamó la atención, y que ya lo expuso nuestro hermano Esteban, es en cuanto que Santiago, cuando empieza en el versículo 3, capítulo 3, versículo 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno ofende en palabra, este es varón maduro, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Aquí hay algo espiritual que me llamó la atención, quiero compartirle y pedir permiso a Esteban que había expuesto sobre la lengua, pero Santiago dice que aún la forma en que usted habla, la forma en que usted se conduce con su lengua, manifiesta cómo está su corazón y cómo usted tiene una buena relación con Dios. Y en el original lo que da a entender en este versículo es que a como usted hable va a mostrar su madurez en cuanto a lo relacionado con lo espiritual. Y habla algo ahí más profundo, pero dejemos ahí. Ahora volvamos, versículo 17, dice que es de lo alto. Segundo dice es puro. La sabiduría de lo alto, que es de Dios, es pura. La palabra pura significa libre de todo movimiento pasional y de todo principio de error y de pecado. Vuelvo a repetir, pero la sabiduría dice es pura. Cuando Santiago usa la palabra pura, está diciendo que es libre de todo movimiento pasional. O sea, que usted no se va a dejar, usted va a controlar sus emociones, para entenderlo así. Usted va a ser más consciente de que nuestros hermanos o los que nos rodean tienen la imagen de Dios, que valen la sangre de Cristo, y usted no va a ver las chiquilladas, por decirlo así. Porque eso es lo que significa pura. Significa libre de todo movimiento pasional y de todo principio de error y de pecado. Y es luz y está ausente de tinieblas. Eso es lo que quiere decir
pura. La sabiduría de Dios es de lo alto. Segundo es pura. Tercero dice, después es pacífica. Pacífica significa que es amigable con la paz. Vuelvo a repetir lo que dijo un día el doctor Cole. Dice el doctor que el amor es conocido por tres cosas. La primera es abnegación. ¿Sabe qué es eso? Abnegación. Lo segundo, dice que el amor siempre va a buscar el bien del amado. Y el tercero, ahorita se los cuento. Pero aquí él dice que es pacífica. Pacífica, como él decía, es amiga de la paz. Y en eso consiste el amor, en una negación a buscar el bienestar del amado. Y tercero, buscar la unidad. En eso consiste el amor. La tercera es buscar siempre la unidad. Siempre que hay roces y eso, su mente tiene que pensar en buscar la unidad. Lo contrario serían celos amargos, contenciones, iras, contiendas, algo que es propio de la carne, que no es espiritual. 4 dice, es amable. Amable significa sin falta a la justicia. ¿En cuál justicia? La justicia divina. Entre más usted conozca la justicia de Dios, más va a ser amable. 5 dice, benigna. La palabra benigna es la misma palabra que complaciente, dispuesto a ser persuadido, igual dócil. Es algo que a la mayoría de nosotros nos cuesta, en especial a mi persona. Aquí vi que a mí me cuesta ser benigno, a mí cuesta que ser persuadido. Para que alguien me persuada, no necesita ser muy sabio, sino tiene que ganarse primero mi corazón. No sé cómo es su corazón para que me persuada. Si alguien me habla rápido le digo tú. Entonces aquí yo aprendí hoy, esos días, que tengo que aprender a ser benigno. Benigno significa complaciente, dispuesto a ser persuadido, igual a dócil. ¿Qué pasa cuando un hermano te reprende o te dice algo? Si usted tiene un corazón benigno, va a ser persuadido, o sea, va a ser dócil. Número 6, lleno de misericordia y ¿qué? Buenos frutos. Aquí, lleno de misericordia significa sinceridad de la persona en cuanto al culto que tributo a Dios. Lleno de misericordia y de buenos frutos habla de lo que usted está haciendo en este momento, congregándose, escuchando la palabra de Dios. ¿Viene a escuchar la palabra de Dios o viene a escuchar de parte de Dios? Son dos cosas diferentes. Eso es lo que significa la palabra misericordia. Lleno de misericordia, no dice misericordia, perdón, lleno de misericordia significa sinceridad de la persona en cuanto al culto que tributa a Dios. Sin perder, vea lo que dice Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar ¿qué? Los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse de mancha del mundo. Llena de buenos frutos, llena de misericordia, sinceridad de la persona en el culto que tributa a Dios. Cada vez que usted viene aquí, Santiago está diciendo, piense, y tiene a la derecha y a la izquierda, y si tiene necesidades, ya lo había hablado antes o después, no recuerdo, ¿qué va a hacer usted con esa necesidad? ¿Le decir, adiós? No, debe de pensar cómo ayudarle.
Ahora, aquí yo tengo una regla, una premisa, un principio. David dijo, de lo recibido de tus manos, ¿qué? Te damos. Porque usted no puede dar lo que no tiene. Es imposible. Eso es algo para que usted piense. Nadie puede dar lo que no tiene. David dijo, de lo recibido de tus manos, te damos. Por eso Santiago también había dicho, toda buena dádiva y don perfecto provienen de ¿qué? Muy bien. Es lo mismo que él viene hablando en 5:2. Ok, quedamos en el 7. Sin incertidumbre. La palabra incertidumbre aquí es que es imparcial. Y aquí es algo que usted tiene que poner mucha atención. Es imparcial significa que no discrimina. Por eso les dije, una premisa que usted tiene que llevarse es: yo tengo la imagen de Dios y valgo la sangre de Cristo. El séptimo es sin incertidumbre, que significa es imparcial, igual que no discrimina. No importa la persona vale la sangre de Cristo y tiene la imagen de Dios. Cada vez que usted se roza con una persona, hijo de Belial, no importa, pongamos este caso, drogadicto, es una persona que está endemoniada, claro que sí, que puede ser liberada, si él quiere, claro que sí. Y ahí, yo sé lo que produce, les molesta, a mí cuando llegan, a mí me molesta, pero a veces yo reacciono y digo, vamos, tiene la imagen de Dios, y trato de atenderlos, porque es algo que todavía me cuesta, a pesar de que todos los días, en lo que yo ejerzo, tengo que rodearme con personas de este calibre. Muy bien, sin incertidumbre. Y la última, ni ¿qué? Hipocresía, que significa ser sincero. Eso es una manifestación de una persona sabia, ser sincero. Ahora hay un problema. En nuestro país, nuestra cultura, ser sincero cuesta mucho. Acompáñame a 1 Juan 1:9 para que usted entienda lo que estoy hablando. Porque ser sincero es decir al hermano lo que a mí me afecta y viceversa. ¿Qué es lo que dice 1 Juan 1:9? Que si confesamos, aquí hay una problemática. En nuestra cultura no entendemos la palabra confesar. La palabra confesar tiene que ir agarrado de la mano de no ser hipócrita y ser sincero. Pero, ¿qué pasa? Si alguien te dice la verdad, sos confrontado al no entender la palabra confesar, porque la palabra confesar significa decir lo mismo. En nuestra cultura no entendemos el significado de confesar. Siempre que hay una falta o algo, la palabra confesar no la entendemos bien. Entonces, cuando alguien nos dice en qué ofendimos o cómo fuimos ofendidos, lo vemos como un ataque. Pero la palabra confesar significa decir lo mismo. Y decir lo mismo cuesta mucho, porque es confrontar a la persona o ser confrontado con la persona y decir con lujo de detalles lo que pasó en cualquier suceso. Y aquí Santiago dice que la sabiduría que proviene de lo alto debe ser sin hipocresía. No debe ser hipócrita, debe ser sincera. Es por eso que muchos de nosotros tenemos en nuestro corazón amargura, celos y iras y contiendas, porque no entendemos esta palabra, ni hipocresía, que va agarrado de la palabra confesar, decir lo mismo. Cada vez que hay un pleito, dice, sí, digámoslo así, no confrontamos. Y no hay perdón si no hay confesión. Y la palabra confesar deben de estudiar ustedes y entenderlo en su sistema espiritual, que significa decir lo mismo. Y es decir, punto a punto. Pero yo sé que nuestra cultura cuesta. Pero como venimos hablando que hay dos tipos de sabiduría, la que viene de lo alto y la del mismo infierno, usted sabrá cómo conducirse. Santiago termina y dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y él da la idea de una persona
que va al campo y siembra las semillas. Es lo que Él dice. Usted tiene que ver el campo y pensar qué semillas va a sembrar, cómo las va a cuidar, esperando el fruto que va a dar. Ya Él lo había dicho anteriormente en el versículo, hablaba sobre los frutos. Ya no recuerdo, ahí está. Pero es lo mismo, así como un fruto manifiesta la vida, un fruto manifiesta el verdor de un árbol, lo grande, así usted debe pensar qué va a hacer, qué va a sembrar en el surco, porque vuelvo a leer, y el fruto ¿de qué? De justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Él estaba pensando, como les decía, en alguien que agarra semillas, las tira al suelo, esperando algún día recibir buenos frutos, buenas cosechas. Entonces, él termina diciendo, piensen en la semilla. Esta semilla son las palabras, porque eso es lo que él viene hablando en todo el texto, y que parece que está dividido. Él viene hablando sobre la lengua y sobre la sabiduría, cómo usted la va a manifestar en sus palabras. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, hermanos, como vieron hombres, fantasmas de la historia que afectaron el pensamiento colectivo. Muchos de nosotros nacimos ya en esa corriente. Yo nací en una época donde todavía se jugaba en las calles. Yo me pongo a ver a mis sobrinos. Desde que se levantan es con una máquina todo el día. Pero ellos nacieron en esa época y yo digo, se perdieron eso, pero a ellos no les importa lo que yo viví de niño. Así, muchos de nosotros nacimos en una época y pensamos que es así, pero no. Por encima de eso, de estos pensamientos, de estos fantasmas que hablaron, está una sabiduría que, como dijo Jesús, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Ni una jota, ni una tilde. ¿Dijo Jesús qué? ¿No lo sabe? Pasará la ley. Muy bien, es lo mismo. Santiago habla de que la sabiduría que viene de lo alto no va a pasar por los siglos de los siglos. Así de fácil. Entonces, hermano, llévese en su corazón qué va a hacer con las semillas de la sabiduría de Dios. Dice que se siembra, es algo que usted tiene que hacer, sembrar, esperando buenas cosechas. Si siembra lo que dice el versículo 14, ya sabe el fruto de eso. Pero si siembra lo que dice el versículo 17, bueno, ya van a ver los resultados. Entonces llévese en su corazón eso, hermano, la responsabilidad que usted tiene, porque dice Santiago, quien es sabio y entendido entre vosotros. Está hablando a qué? Una comunidad, está hablando a un grupo. Entre vosotros muestre, ¿por qué? La conducta. Y él explica la sabiduría del mismo infierno y explica la sabiduría de lo que procede de lo alto y cómo usted va a sembrar. Entonces, hermanos, inclinen su cabeza y vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de administrarnos mutuamente y de ser edificados mutuamente, y por el poder del Espíritu Santo. Usted se ha puesto a pensar qué valioso y qué poder es
la tercera persona, el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y nos enseña lo más oculto de Dios, y eso nos hace ser gloriosos. Padre, en el nombre de Jesucristo, le damos muchas gracias por su palabra, Señor. Gracias porque Santiago, un hombre que dedicó años de su vida, bueno, que fue uno de los primeros mártires, Señor, pero en esos años que él vivió, después de ver a Jesucristo resucitado, ser el pastor de la iglesia de Jerusalén, qué gran responsabilidad, y morir al tiempo, Señor, de la resurrección de Cristo, nos enseña grandes cosas, grandes misterios, en cuanto a la sabiduría del mundo, que es animal y diabólica, y en cuanto a la sabiduría que proviene de lo alto, que es divina. Gracias, Señor, por eso, y ayúdenos, Señor, por medio del Espíritu Santo y por nuestra conducta, nuestro carácter, y retener la palabra de Dios, a sembrar frutos que den buenas cosechas. En el nombre de Jesucristo. Amén.